Dale. Eh, bueno, en esta segunda parte de la materia, especialmente conmigo, nos vamos a abocar a el análisis concreto del proceso de integración del Mercosur. Para lo cual vamos a hacer una charla sobre la historia, sobre las ideas, sobre cómo se llega a conformar el Mercosur. Vamos a hacer algo de la historia y fundamentalmente del Mercosur nosotros vamos a ver 3 o 4 cosas que nos interesan destacar. Como digo, vamos a ver una parte histórica, si se quiere, histórica e ideológica y cómo funcionó en el desarrollo del Mercosur este tema de la ideología en el proceso de integración. Y después vamos a ver, fundamentalmente, sistema de órganos, sistema de decisiones del Mercosur, de toma de decisiones con minúscula, digamos, eh, cómo se adoptan las decisiones y cuál es el efecto jurídico de las decisiones del Mercosur. Y por último vamos a ver sistema de solución de controversia. Como les decía, si quieren, creo que en la primera clase charlábamos de esto, esta materia tiene algún sentido en la medida que crea normas, el Mercosur crea normas con un mecanismo que tienen unos efectos jurídicos determinados y que deben ser aplicadas en una forma determinada, que es muy específica respecto de todo lo que es el derecho que ustedes vieron hasta ahora. Es una organización internacional con características especiales, cuyas decisiones tienen efectos determinados, acordados por los estados en el momento de conformar la organización internacional, y esto tiene que ser leído e interpretado y aplicado de determinada forma. Por eso, como esta parte, como esta circunstancia bastante específica, no es importante que, o mejor dicho, me parece que es esencial que cualquier abogado que salga de la Facultad de Derecho sepa se, cómo se interpretan esas normas de carácter especial. Son muy parecidas a normas de derecho internacional, pero no lo son en el fondo. Son normas de un proceso de integración y como tales deben ser interpretadas. Y como digo siempre, interpretadas, aplicadas e invocadas en el término del derecho. Como digo siempre, no es que cada uno de ustedes o todos ustedes vayan a conformar o trabajar el ámbito del derecho de la integración, pero al día de hoy muchas ramas del derecho se ven afectadas por normas del Mercosur. Entonces, saber cómo se lee una norma Mercosur, cómo se aplica y cómo se invoca una norma Mercosur, me parece a mí, de lo más relevante que tiene esta materia. Después sí, hacemos algo de economía, vemos algunas cosas, procesos de integración, vemos la realidad internacional y de la economía internacional, pero centralmente con lo que no pueden dejar, digamos, con lo que no voy a dejar que ninguno se vaya, es sin saber este tema de cómo se aplican las normas, cómo se conforman las normas, cómo se aplican las normas y cómo se invocan las normas del Mercosur. Entonces, para arrancar, el Mercosur no es un proceso de integración novedoso en América del Sur. América del Sur había tuvo
dos intentos importantes de integración regional, si se quiere, regional a toda la región. Perdón, porque estoy reseteando la máquina a ver si puedo entrar por la máquina porque me gusta por lo menos verlos un poquito mejor que con el teléfono. No. Estos intentos de integración que tuvo América Latina, en una medida nosotros hemos visto algo de esto cuando hablamos de la historia reciente de América Latina. Fundamentalmente, América Latina tiene un comercio hasta la Segunda Guerra Mundial, para decirlo de alguna manera, para poner una fecha que es límite. Hasta la Segunda Guerra Mundial, América Latina era proveedora de materias primas, bueno, después también, pero digo, básicamente, hasta ese momento era exclusivamente proveedora de materias primas, y a partir de esa materia prima obtenía los insumos, mejor dicho, los productos industrializados que se requerían. La industria era muy incipiente y, si se quiere, estaba vinculada a la producción agropecuaria casi exclusivamente. Este esquema funcionaba más o menos bien, en principio porque la población de América Latina era medianamente poca y la producción agropecuaria era importante, con lo cual esa poca cantidad de gente le servía en alguna medida, le era redituable este esquema de exportar materias primas e importar los productos industrializados. Esto funcionó más o menos bien hasta que en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y, en principio, el principal proveedor hasta entonces, que era Gran Bretaña, pero también el segundo proveedor más importante, que eran los Estados Unidos, tiene que abocarse a los problemas de la guerra, tiene que apuntar la industria, toda su industria a... Ay, perdón, porque encima tengo eco. Concretamente tienen que dedicarse a... No, esperen que lo toque apagar. Tienen que dedicar todos sus esfuerzos industriales a producir bienes dedicados a la guerra. Aquellos que producían autos se ponen a producir tanques, de alguna manera. Los motores de autos se transforman en motores de jeep o de autos o de tanques. Toda la producción se aboca a esos bienes y, por supuesto, entonces todos los esfuerzos industriales de esos países se abocan a la producción para la guerra. La Argentina sigue exportando materias primas y en muchos casos son materias primas que son muy importantes porque hacen a la alimentación y de las tropas que debían combatir. Pero a la vez,
la Argentina y los países de América Latina tienen que producir un nivel de industrialización rápida para sustituir aquellos bienes que recibían por importación hasta el momento anterior a la guerra. Lo cierto entonces es que se produce una industrialización medio forzada de los países de América Latina en general y de Argentina en particular, con algunas dificultades estructurales que tiene ese proceso de industrialización. En última instancia, se refiere a bienes terminados y en muchos casos no había, no se producía todo el sistema productivo, era como que empezaba por la cola, empezaba por el producto final, cuando no había una explotación de hierro, de carbón y demás para lograr acero, para lograr que esa industrialización fuera ordenada, fuera de abajo hacia arriba. Esta era una industrialización que se producía, digamos, de apuro por este tema de la guerra. Lo cierto es que cuando concluye la guerra, la Argentina tiene un proceso industrial bastante acentuado, pero con una característica especial, mejor dicho, adquiere una característica especial que es el alto nivel de protección. Como todos los países después de la guerra volvieron a su producción normal, se vuelven a producir autos en los demás países y demás, autos es un ejemplo, ¿no? Todos los productos, para que la producción de la Argentina, la producción industrial argentina sea competitiva, incluso en el ámbito local, lo que hace es se imponen altas tasas de aranceles a las importaciones provenientes del exterior. Es así que entonces teníamos un proceso industrial bastante importante, pero con esta cuestión de que era un proceso industrial extremadamente protegido. ¿Con qué se protege eso? Con dinero. En última instancia, el Estado, en alguna medida, subsidia esa producción industrial durante un tiempo determinado. No en términos directos, sino en términos de, digamos, justamente prohibir el ingreso de mercadería que podía ser más barata y demás. Todo eso significa una reasignación de recursos hacia el proceso industrial. Cuando recién terminada la Segunda Guerra Mundial, bueno, el problema central es que este proceso industrial que se genera en la Argentina, se genera no solo en la Argentina, sino el proceso industrial brasileño es bastante parecido, el mexicano bastante parecido, el colombiano bastante parecido. Esto es, todas las economías de América Latina se habían tenido que industrializar de apuro a partir de ese tema de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y por instancias de un departamento de Naciones Unidas que se llama la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, una comisión de Naciones Unidas que funciona en Santiago de Chile desde la creación de Naciones Unidas en el 45, empieza a analizar este proceso de industrialización tan particular que tiene América Latina y empieza a decir, señores, de esta forma no van. No va, ¿por qué? Porque la industrialización requiere de lo que se denomina economías a escala. Hay una curva que dibujan los economistas donde dicen, una industria produce 100 productos a un valor de 100 pesos. Produce 200
a un valor de 200 pesos, produce 300 a un valor de 300 pesos, pero ya cuando produce 400, el valor no son 400 pesos, sino son 370. 500 productos significa un poco menos de valor, y en un momento, y eso se denomina economías a escala, que las grandes producciones generan beneficios en términos de el precio del producto es menor por esta cantidad, porque se produce esta cantidad. Hay una curva que incluso creo que es curva de Mead, una cosa así, donde se dibuja cuál es el punto de la economía preciso donde la productividad está a full y a 100, y al 100%. Y lo cierto es que los mercados chicos de América Latina, los mercados cerrados de América Latina que se habían creado después de la Segunda Guerra Mundial, eran mercados muy chicos y no generaban la cantidad de productos que, que pegaran la curva de la economía de economías de escala. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos industrias, una industria muy clara en este sentido, la industria automotriz. La industria automotriz era la Ford Motor Argentina, que se instalaba en la Argentina, la Ford Motor se instalaba en Brasil, se instalaba en México, se instalaba en algún otro país de América Latina y producía desde las cubiertas hasta la antena en el mismo estado. Y teníamos un auto nacional que producía una automotriz nacional, pero resulta ser que ese auto era bastante caro en términos internacionales porque no se producía una cantidad tan importante como para justamente pegar la curva de la economía de escala. Cada unidad que se producía era bastante cara, o era bastante cara en términos internacionales. Y esto no solo se producía en Argentina, sino que el mismo efecto se producía en Brasil, en Argentina, en México, Colombia, para nombrar las economías más importantes de América Latina. Enseguida, después de la Segunda Guerra Mundial, esta Comisión Económica para América Latina llama la atención sobre esa cuestión y dice, señores, acá el mercado de América Latina tiene que integrarse de determinada manera porque es la única forma que consiga lograr esto de las economías a escala. Que el proceso industrial tenga un mercado tan importante que pueda ser competitivo en términos internacionales. Y ya ahí, en 1952, creo que se escriben los primeros trabajos, un economista argentino que se llamaba Raúl Previs, que empieza a escribir sobre la necesidad de que América Latina integre sus mercados. Tampoco es el primer intento. Si se quieren, y hay, bueno, algunos autores se arrancan con Simón Bolívar en 1819, pero dejando de lado eso, hubo un intento por ahí por el 40 y pico, el gobierno de Perón, de un acuerdo ABC, Argentina, Brasil, Chile. Era Perón en la Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, y no me acuerdo si era Frei, el presidente chileno, que intentan un programa de integración que no llega a concretarse en alguna medida. No, creo que llegó a haber sido avanzado a los 50, porque en el 55 cae Perón, ¿no? Y que esto queda trunco. Así llegamos a 1960, donde se firma el primer tratado de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. Esto lo charlamos ya en alguna clase, ¿no? Con ustedes, porque vimos el tema de la cláusula de nación más favorecida y cómo funcionaba. Pero el problema de la ALALC
¿Perdón? Doctor, sí, perdón, disculpe, se me cortó que estaba comentando de que en el gobierno de Perón se intenta realizar un programa de integración y después de ahí no sé si Argentina, sabe, Brasil, Chile. sí, y después dijo lo de Aladi o dijo algo más. Y después arrancamos en el ADI Ah, oh, 1960. gracias. Eh, Aladi tenía los problemas que comentamos en aquella oportunidad que charlábamos. Cláusula de la nación más favorecida, con lo que cualquier acuerdo que se hacía a alguno de los países debía ser replicado a la totalidad de los países y el sistema de listas. Que el sistema de listas funcionaba bien cuando cada uno de los países ponía los productos en los que era más competitivo. Argentina, trigo y carne, Colombia, café, Brasil, no sé, café, chocolate, lo que a usted se le ocurra. Pero claro, cuando había que tocar el sistema industrial era exactamente el mismo en cada uno de los países, con lo cual cualquiera que aflojara en ese sistema iba en detrimento de su propia industria. Entonces era mucho más difícil que esto se produjera. Y de hecho, nada, ALALC se clava, casi se estanca en alguna medida, y por eso se promueve en 1980 el cambio de ALALC en ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Y es así que acá lo que encuentran, la válvula de escape que se encuentra es los acuerdos de alcance parcial. No todos los acuerdos que se produzcan entre dos estados deben ser replicados al resto de los estados, con lo cual se podían hacer acuerdos entre algunos de los estados que no deberían ser replicados a los demás. Y en última instancia, de esta forma nace una cosa que no está muy mencionada en algunos artículos. Mercosur es un acuerdo de alcance parcial en el marco del ALADI. Mercosur nace en el Tratado de Asunción en 1991, pero nace como un acuerdo de alcance parcial en el marco del ALADI. La ALADI sigue con el sistema de las listas, pero teníamos estas dos posibilidades: hacer listas que van al acuerdo general o listas que van al acuerdo de alcance parcial con respecto a algunos, solo con algunos estados. Y en última instancia, ALADI se encarga de que los estados empiecen a bajar las tasas de importación en cada uno de sus países para que el comercio entre estos países sea mayor. Cuando se produce la discusión sobre el Mercosur, hay que tener en cuenta dos variables. En principio, el marco ideológico en el que se discute Mercosur, y en segunda instancia, el estadio histórico. Para 1989 había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética se despedaza en lo que fue después la Federación Rusa y el resto de los estados. Europa del Este empieza a mirar muy fuerte a Europa Occidental en principio para migrar, pero en segunda instancia para aportar a las democracias nacientes en Europa del Este. Un mundo que, imagínense ustedes que un intelectual norteamericano, no puedo acordar el nombre ahora, de origen japonés, Fukuyama, escribe un libro que se denomina El fin de la historia. Como si esta competencia entre el comunismo y el capitalismo había concluido a partir del triunfo del capitalismo, por supuesto, porque el comunismo en su ejercicio político real de la Unión Soviética había fracasado. Por supuesto que son épocas en las que, digamos, en términos históricos, como decíamos, sucede todo esto,
se vuelve a hablar con fuerza de la globalización, esto es de los mercados con todo el territorio disponible, el territorio del mundo disponible. Y, por supuesto, en este marco, el triunfo de ideas de pensamiento liberal o ultraliberal, para decirlo de alguna manera, que fundamentalmente en los países de América Latina tienen sus exponentes más claros en Carlos Saúl Menem, presidente de la Argentina en ese momento, y Fernando Collor de Mello, presidente del Brasil. Estos dos presidentes fundamentalmente encarnan lo que se denomina el neoconservadurismo. La idea de que el Estado es inútil para gestionar, que el Estado hace mal las cosas en el manejo de la economía, que las variables económicas deben estar regidas exclusivamente por el mercado y que el Estado debe apartarse de esta, no solo de, digamos, la titularidad de la producción, sino incluso hasta de desregular ciertas materias y ciertas cuestiones de la economía. En este marco histórico, bueno, entonces, el marco histórico que planteamos recién y el marco ideológico, para decirlo de alguna forma, se combinan para producir lo que en última instancia es el Mercosur de 1991. El Mercosur de marzo de 1991, cuando esto se arranca. Entre otras cosas, ahí me olvidaba, en este proceso de globalización que se discute importante en todo el mundo, hay un embate muy fuerte de George Bush padre, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, donde plantea el tema de la liberalización del comercio en un territorio que viva desde Alaska a Tierra del Fuego. Él decía, toda América debía tener un sistema de libre comercio, lo que él se denominaba incluso el ALCA, donde el comercio fuera libre en todo este espacio geográfico. No sé si esto lo comentamos alguna vez, pero o sea, liberalizar los mercados, esto es, dejar de proteger mediante tasas el ingreso de material importado en un territorio, es interesante o es importante o es relevante cuando las diferencias de competitividad son bastante bajas, son pocas, relativamente escasas, los diferenciales de productividad. Cuando los diferenciales de productividad son muy grandes, imagínense en ciertos productos lo que puede llegar a significar enfrentar la producción norteamericana con la producción argentina, significa la desaparición lisa y llana de mucha producción nacional de muchos productos. Con lo cual, esto del Mercosur venía a ser una salida para abrir la economía de los países entre digamos, productividades que estaban medianamente cerca, ¿no? La productividad brasileña y la argentina estaban medianamente cerca. Hay para ciertos sectores de la Argentina, la apertura del Mercosur, el ingreso del Mercosur, de Argentina al Mercosur, el afianzamiento del Mercosur significó un progreso muy importante. Uno de los sectores fundamentalmente es el lácteo. En 1991, cuando se suscribe Mercosur, las góndolas de lácteos argentinos eran una lágrima. Cuando tuvieron que enfrentarse a la producción láctea de Brasil
y de Uruguay, que tiene una importante producción láctea, tuvieron que mejorar muchísimo. Entonces el sector lácteo argentino tuvo que invertir en forma importante para que los productos vayan acorde a esta situación. Así hay muchas áreas productivas en las que el proceso de integración tiene significa un espaldarazo importante. Lo cierto es que el Mercosur, por lo tanto, que nace en 1991, en marzo de 1991 con el Tratado de Asunción, es un Mercosur con poca política, con desprecio a la política, para decirlo de alguna manera, no digo poca política, el desprecio a la política, con que los estados debían apartarse de la actividad económica para que los actores económicos fluyeran. Es cierto que hay un problema esencial allí en 1991, que es la apertura al capitalismo de todos los países de Europa del Este, generaba que las inversiones internacionales que estaban dando vuelta por el mundo tuvieran allí una plataforma importante donde establecerse, con niveles de capacitación muy importantes como tenían los países de Europa del Este, incluso con procesos industriales más integrados, para decirlo desde el inicio hasta el producto final, mucho más integrados que incluso en América Latina, con lo cual aquel mercado era muy apetecible para la instalación de capitales internacionales, lo que se denomina IED, inversión extranjera directa, inversión extranjera que se aplica directamente a la producción, y contra ese polo de atracción se intenta en alguna medida establecer lo del Mercosur. Por eso lo del Mercosur es con una baja propensión a la actividad estatal, concebido incluso con estas ideas del neoliberalismo de que el Estado hacía mal en la economía, y por eso nace el Mercosur, que nace en Tratado de Asunción 1992-1991, es casi un Mercosur de apuro, para decirlo de alguna manera. Imagínense que el sistema de solución de controversias recién se establece en 1993 y después tiene una modificación sobre el fin de siglo. El sistema de órganos del Mercosur, como nosotros lo vamos a estudiar, es un sistema que se adoptó en el protocolo Europreto. El Mercosur nace con un sistema provisorio de órganos, que el protocolo Europreto, si no me acuerdo mal, en 1992 creo que se firma, o en 1993 se firma, en 1994 está en marcha el sistema de solución de controversias desde 1994. O sea que lo que nace en marzo de 1991 es bastante informal, porque básicamente lo que establecía ese Tratado de Asunción, lo importante de ese Tratado de Asunción era la última tabla que estaba al final del anexo al tratado, que era una tabla donde se establecía que los aranceles entre los países miembros del Mercosur iban a bajar. Estaban a marzo del 91 en un promedio del 30%, y en términos lineales iban a bajar cada 6 meses 5 puntos, para que sobre fines del 1994 supuestamente se iba a lograr la zona de libre comercio. Digamos, eliminando con ese cada 6 meses, eliminando un 5% de promedio de aranceles para llegar al cero supuestamente en diciembre del 1994. Para que ustedes se den una idea, es el día de hoy que no tenemos arancel cero para todos los productos en el Mercosur. Pero no importa, en aquella oportunidad esto nace de esta manera. Y digo, en la primera etapa, el Mercosur, y fundamentalmente el Mercosur 1991-1998, es un Mercosur muy exitoso, muy exitoso. Un Mercosur que
como les digo, una importante, bueno, el comercio entre los estados parte del Mercosur, creo que pasa de ser un promedio de 16% a pasar más, cerca del 70% del comercio exterior de los países miembros del Mercosur se da intrazona entre los países del Mercosur. Bueno, hay una importante cantidad de variables que muestran el éxito del Mercosur hasta ese momento. No en todos los aspectos, porque como decíamos, se plantea el arancel cero para 1994 y el arancel cero todavía es el día de hoy que no existe, pero se van limpiando algunas cuestiones. Fundamentalmente lo que el Estado no iba a tener que resolver estaba mal planteado en un proceso de integración de esta naturaleza y con este objetivo es imprescindible la política. Pero en última instancia, este es el Mercosur que nace a partir de la ideología de los líderes que lo suscriben. Esto es Menem y Color de Melo, un concepto ideológico del neoliberalismo. Y en segundo lugar, que no es menor, la situación mundial, que es una situación bastante endeble en términos de, digamos, bastante poco atractiva para los capitales internacionales que se estaban dando vuelta por el mundo. Porque era mucho más atractivo lo de, como terminó siendo en última instancia, lo de Europa del Este. ¿Cómo estamos con el horario? Quedan 40 minutos. A ver. En todo lo que es el primer Mercosur, el primer tramo de Mercosur hasta 1998, que es lo que se denomina integración negativa, integración que destruye barreras al comercio, o que baja aranceles, o que reduce medidas pararancelarias. En última instancia, es la destrucción de medidas que interfieren en el comercio entre los participantes. Es un Mercosur bastante exitoso, como decíamos antes. El problema se empieza a suscitar en 1998 con el problema de las devaluaciones. Brasil, cuando empieza a perder competitividad el real, produce una devaluación, el real, sí, creo que era el real en ese momento, produce una devaluación del real, y Argentina, que venía con un sistema de convertibilidad que se había fijado por ley, fijaba el 1 a 1 como un peso o un dólar, que venía desde 1991, que se resiste a devaluar la moneda nacional. En alguna medida todos creo que ya esa la vivimos, con lo cual sabemos exactamente cómo terminó esto, una olla a presión que a partir de crisis internacionales la Argentina no podía responder con un instrumento de política monetaria como es la devaluación, genera que se produzca una olla a presión que termina desbordándose allá o explotando por allá por el 2001, fines del 2001. Supuestamente después de 2003, 2002, 2003, empieza a aparecer un nuevo Mercosur. Y digo supuestamente porque, si bien es muy claro en términos políticos, es menos claro en términos económicos. El Mercosur, concebido como un Mercosur fenicio, como le dice un autor de la facultad, el doctor Félix Peña, habla de el Mercosur fenicio, que fue el creado en marzo de 1991, intentaba ser un Mercosur más griego,
un Mercosur más político a partir del 2003. 2003 o antes, ¿no? Porque en alguna medida, no puedo acordar, Lula cuando llega al gobierno en Brasil, bueno, Dualde en la Argentina, inmediatamente después del 2003 Kirchner, Lula en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, creo que Tabaré fue el primero, y después, no, fue Tabaré, era Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay. Por supuesto, le daban una connotación ideológica al Mercosur distinta. Ahora, esto que es muy claro en términos políticos, había una identificación ideológica con otra mentalidad, inicio del 2003. Gracias, Marcelo. Lula asume en principio del 2003. Claro, asume antes que Kirchner, pero unos meses antes que Kirchner. El problema es que estos sistemas políticos, los instaurados tanto en Brasil como en la Argentina fundamentalmente, son sistemas muy sensibles a, a la política interna. Con lo cual, si bien había una gran invocación política por el Mercosur, por las políticas del Mercosur, la madre patria, como es en América Latina y demás, con algún intento del sistema político este que se inventó, ¿cómo se llama? El ALBA, el ALBA que se intenta con Venezuela, después que es un acuerdo estrictamente político, sin mucha referencia a la cuestión económica. Esta identidad política en alguna medida tenía el problema, o tiene el problema, o tuvo el problema de que miraba mucho hacia el interior de los estados y era muy sensible a la opinión de los votantes de cada uno de los estados. Y estaba abocado exclusivamente, imagínense, Lula estaba abocado a aumentar la cantidad de gente que comiera todos los días. En la Argentina algo similar. Con lo cual, los mecanismos de apertura de la economía hacia el comercio internacional eran bastante cuidadosos. Imagínense que me O contaba sea, un... ¿Perdón? una pregunta, Ricardo. Entonces, como que en esta etapa nueva sería como que se dejó se dejó más de aplicar una política como bloque económico para comerciar con el exterior y más a un desarrollo interno de los países miembros. Sería como bloque de A ver, supresión. ¿Sí? me hiciste acordar una mención que no hice. Cuando nace en 1991, la idea del Mercosur era hacer plataforma de inversión extranjera directa. Lo dije medio al pasar, pero no específicamente. La idea de Claro. que la inversión extranjera directa se instalara en ámbitos como el Mercosur, en el ámbito del Mercosur, y produjera no solo para los 4 países, porque la vocación, el Mercosur de 1991 se inserta en lo que se dio en llamar el regionalismo abierto. Si bien desde la LALC nosotros veníamos hablando de un regionalismo entre los países miembros de América del Sur en aquel momento, en aquel caso, siempre se planteó la necesidad de altos niveles de protección a la industria que se produjera aún dentro de la región de América Latina. Cuando aparece Mercosur, no. Cuando aparece Mercosur, la idea del regionalismo, las ideas que estaban dando vuelta del regionalismo abierto, la idea de que la instalación de capital internacional debía ser no solo para producir en términos de la región, sino incluso para el extranjero. El problema del Mercosur que
que viene después del 2003, es que es un Mercosur, pero no solo dedicado, digamos, ya esto afecta a la integración en la medida que cada uno de los estados se mira el ombligo exclusivamente. ¿Se entiende? En términos políticos estaba todo bien, todos queríamos lo mismo, se hablaba de el progreso, el progresismo, lo que fuere. Ahora, todo eso significaba que yo tuviera altos niveles de protección a la industria de cada uno de los estados. Esto fue muy claro, a ver, después de la crisis del 2001-2003 en la Argentina incumplió normas Mercosur para, para lo que quieran, digamos, y después nunca se restablecieron en alguna medida algunos comercios de algunas cuestiones, línea blanca, por ejemplo. La línea blanca, con la caída del 2001, la Argentina cerró casi el comercio de toda esa producción. Línea blanca son, ¿cómo es? Heladera, lavarropas, electrodomésticos. Y yo no sé si en algún momento se restableció el nivel de comercio que teníamos antes del 2001 con el Mercosur, fundamentalmente con Brasil, de la línea blanca después del 2003. ¿Por qué? Porque Kirchner estaba preocupado con el trabajador de la línea blanca en la Argentina, y entonces no abría el mercado al comercio brasileño. Y en alguna medida esto se produjo y se identificó en cada uno de los países. Por eso digo, lo que nace después del 2003 es un Mercosur mucho más político, pero en términos económicos, en términos de la integración económica, un Mercosur bastante más limitado. De hecho, se imprimen al sistema, fundamentalmente al sistema de órganos del Mercosur, el sistema institucional del Mercosur, se imprimen algunas modificaciones. Se intenta, esto lo menciono al pasar, después lo vamos a ver con detenimiento. El Mercosur tiene, cuando nace allá el protocolo europeo, exclusivamente órganos intergubernamentales. Esto significa órganos que responden a las iniciativas y a las políticas de cada uno de los países. Esto hace que sea una fuerza centrífuga cada discusión. Cada uno tira para su lado, cada uno tira para afuera. Se intenta, después del 2003, mediante la creación de una figura que fue medio fugaz, pero hubo un intento político de darle alguna relevancia, que era el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes. Este fulano, que en última instancia de eso se trataba, de un hombre, una persona, que en la primera designación recayó en el expresidente Duhalde, que había dejado de ser presidente de la Argentina, y aparece como representante de esta Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, como el primer intento de un órgano, en última instancia, más allá de que sea una persona, un órgano del Mercosur que tuviera una visión más de conjunto, una visión más por encima del hombro de cada uno de los participantes. De hecho, por eso se hablaba, se buscó la designación de una persona con renombre y de impronta política importante, como era el expresidente Duhalde, para representar esta figura de que alguien podía tener la visión de un Mercosur más de conjunto, ¿no? Lo cierto que el segundo representante de esta Comisión de Representantes Permanentes, o el segundo presidente de la Comisión de Representantes Permanentes, fue Chacho Álvarez, otro ex vicepresidente de la Argentina. Y lo cierto que si hoy me preguntan quién es el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes, no lo sé, porque la verdad que no le hemos perdido el rastro, porque ha perdido entidad esa figura. Se cambia lo de la Comisión Parlamentaria Conjunta, que era una representación de los parlamentos nacionales en un órgano parlamentario Mercosur, se cambia a lo que fue el intento del Parlamento del Mercosur. Digo intento porque todavía volvimos atrás con el tema del voto directo.
la República Argentina había votado, tuvo 4 años, creo, electo a los parlamentarios del Mercosur. Creo que la situación ahora, la voy a estudiar, le prometo que estudiarla para la semana que viene. Me parece que están prorrogados los mandatos de los actuales parlamentarios del Mercosur, pero permítame que tenga una duda respecto a ese asunto. Porque en el año 2019, cuando tenían que renovarse, esos parlamentarios no se renovaron. Por eso digo, lo que aparece después del 2013 es un intento de Mercosur más político. Se empieza a hablar de otras cosas, se empieza a hablar de cuestiones más políticas, pero lo cierto es que en términos efectivos de lo que es la integración económica de los países involucrados es bastante dificultosa, fundamentalmente por esta concepción ideológica. Cada uno de estos participantes era mucho más sensible al voto de sus nacionales y los hacía más cerrados en términos económicos en cada uno de los estados. Yo dejaría por acá, porque estoy cansado. Marcelo, ¿estoy bien? ¿Me das licencia? Perfecto. El mandato de Bueno, los parlamentarios fue prorrogado, ¿eh? Fue el prorrogado, ¿no? Esa es la duda que me queda. Prorrogaron, como no se eligieron, prorrogaron los mandatos de los legisladores que votamos en el 2015. Profe, dice que el último representante es de Paraguay en 2019, ¿puede ser? No sé si hace sentido. Puede ser, la verdad que le perdí el rastro. Pero ya, a ver, para que tengan claro, digo, no tiene la relevancia política que tuvo en su momento Dualde. Dualde viajaba con Lula, que era presidente de Brasil, cuando Lula ejercía, en los periodos en los que Lula ejercía la presidencia pro tempore en el Mercosur, iba a Europa y lo llevaba a Dualde. Y él se presentaba como presidente de Brasil y como presidente pro tempore en el Mercosur, pero le decía, este señor es el representante permanente del Mercosur, como si, en última instancia, para dar una jerarquía política a la situación y decir, señores, acá hay alguien, más allá de que yo tenga la presidencia por 6 meses, este tipo tiene la continuidad del Mercosur, es el representante de la continuidad del Mercosur. Y hoy por hoy, no sé quién es, la verdad que no será Paraguay, pero no sé exactamente quién es el fulano que tenía esta misión. Pero esto lo vamos a ver con más detalle seguramente en la clase que viene. ¿Preguntas? Perdón, textos. Para esto hay un texto que aparece como informe de investigación. ¿Te acordás, Marcelo, vos? Está... A ver, ya te digo. Informe de investigación. Informe final, perdón. ¿Es informe final? Investigación Ricardo tengo. Esa, debe ser ese. ¿No? Ese Se llama Proyecto de Investigación Mercosur, Integración de Mercados o una forma de construir estatalidad. Estatalidad. Ese. Es la primera parte de ese trabajo, es más o menos la historia de la que vimos hoy, lo que charlamos hoy. Y después me parece que hay alguna otra... No, me parece que con eso está bien. Si hay alguna otra cosa, yo se las mando por Marcelo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Lean eso, así la semana que viene tenemos consultas más profundidad. Bueno, ¿todo bien? Bueno. Con el teléfono no se cortó, más allá de que es incómodo porque no le veo las caras a todos. Pero bueno, hasta la próxima. Gracias.